¿Qué tal, Israel? ¿Cómo estás, Armando? ¿Cómo están? Bien, amigos de Palestra, bienvenidos a su espacio de Comentócrata con Israel Calderón. Hoy, Israel, la semana estuvo intensa en información, como siempre, en México, un país grande donde ocurren muchas cosas. Exacto. Pero lo que más llamó la atención en materia política fue ese pleito, pleito casero, Sí, pleito morenista entre el senador Adán Augusto López y el diputado federal Ricardo Monreal. Por sí. unos negocitos añejos, dijo Adán Augusto Israel. De entrada, ¿cómo ves este diferendo que nadie se esperaba por dinero en Morena? Pues rompiendo uno de los principios de Morena, ¿no? Por dinero. Yo preguntaría primero a Claudia Sheinbaum, así de manera directa, si se le está alborotando el gallinero, ¿no? Porque al final, de algún otro modo, con Andrés Manuel López Obrador, hasta cierto punto había una cierta pax morenista. Había de repente uno que otro polémica, desencuentro, etcétera, y eso se dio más hacia la elección del candidato que fue Claudia Sheinbaum. Pero en realidad en su sexenio a Andrés Manuel, yo no recuerdo si tú recuerdas algún tipo de desencuentro entre militantes, ¿no? Fuerte, como se está viendo ahorita entre Dan Augusto y Monreal. Entonces, se le está alborotando primero el gallinero a Claudia Sheinbaum y si va a saber controlarlo de algún otro modo también, ¿no? Es que justamente esa es una de las grandes preguntas, pero antes de entrar al tema de la presidenta, de entrada es como, por lo que se sabe, y en resumen para nuestros queridos seguidores de Comentócrata en Palestra, aunque seguramente ya lo saben, pero todo empieza porque en el presupuesto la Cámara de Diputados le resta 120 millones de pesos al Senado y Adán Augusto responde diciendo, pues vamos a quitar dos contratitos añejos, dos negocitos para recuperar justamente ese dinero. Exacto. Pero además no solamente habló de contratos añejos, dijo negocitos y que son contratos irregulares y por lo tanto ya los están tratando de cancelar, cosa que prendió a Monreal porque resulta que Monreal en el sexenio pasado, él era justamente el presidente del Senado. Pues ni modo que no supiera de esos contratos, obviamente hasta los firmó. Claro. Y por ahí se rumora, Israel, sin que todavía se sepa a ciencia cierta si esto es verdad, de que uno de esos contratos, el de los elevadores principalmente, que es por 90 millones de pesos, es del yerno de Monreal, cosa que, insisto, todavía no está comprobado. Pero hay algo turbio, hay algo sucio y obviamente Monreal respondió diciendo que eso era mentira. Y bueno, ya se hizo un lavadero ahí ya se hizo un chisme de lavadero entre los dos, pero ese es el contexto de Israel. ¿Cómo lo ves? Sí, la verdad es que precisamente lo que estábamos platicando hace rato, estábamos echando un taco, cómo empezó la debacle del PRI. O sea, realmente el PRI en qué momento empezó a perder votos, popularidad y empezó de algún modo su debacle. Fue cuando precisamente creó Cuauhtémoc Cárdenas y compañía, Porfirio Muñoz Ledo, etcétera, pues ese Frente Amplio en el 88, ¿no? Entonces, las grandes divisiones en los partidos políticos fuertes, como en este caso es Morena y como lo fue en su momento el PRI, empiezan con las divisiones internas. Entonces, este puede ser el inicio, no lo sabemos, de una posible ruptura más fuerte hacia el 2030. ¿Por qué? Porque se están ventilando actos de corrupción, algo que el presidente Andrés Manuel López Obrador fue su bandera de la lucha contra la corrupción, y se están denunciando actos corruptos dentro de Morena, dentro de los líderes de Morena. Entonces puede ser el principio de una cierta debacle que indudablemente puede fortalecer a la oposición. Vamos a esperar a ver que se compruebe realmente si son actos de corrupción. Aparentemente, por lo que está denunciando, pues sí, todo indica que si hay ese influyentismo, porque además Monreal ya es como el cacique de Morena, también lo platicamos. O sea, su familia está en gobierno, en legislaturas, en fin, tiene repartido ya su familia en varios lados y viviendo del presupuesto del gobierno federal, los gobiernos estatales, por medio de las siglas de Morena. Pues habría que ver si se les comprueba, y si se le comprueba, pues yo creo que de algún otro modo Monreal tendría que tener los días contados dentro de Morena, si es que no quieren perder prestigio, si quieren dividir y llegar debilitados rumbo al 2030, ¿no? Sí, el problema para Monreal es que Monreal pues, no se puede comparar con Cuauhtémoc Cárdenas, pero para nada, ¿no? Sí, claro. O sea, realmente ni en trayectoria política, ni en peso político, ni en reconocimiento a nivel nacional. Pero así empiezan las Evidente. divisiones, ¿no? De Así algún empiezan modo. las divisiones, pero digamos, te preguntaría, ¿qué pasa si Monreal termina perdiendo esta batalla y se sale de Morena? O sea, ¿qué pierde Morena cuando se salga Monreal, a diferencia de lo que perdió el PRI cuando se salió Cuauhtémoc Cárdenas? Sí, en realidad el golpe creo que sería mínimo, pero ¿estás de acuerdo que mediáticamente en las encuestas no le hace bien a Morena el que haya un morenista Pero Monreal destacado? no pesa, Israel, la verdad, hasta en las encuestas lo platicábamos, en las encuestas de las corcholatas, ¿te acordarás de ese mote que les puso el presidente López Obrador? Las famosas corcholatas
lo dijimos, Monreal fue el último lugar, por debajo inclusive de el líder del Verde en el Senado, de Manuel Velasco, imagínate, Israel. Sí, pero eso tú y yo lo sabemos, pero por ejemplo el mexicano de a pie, que el tema político le vale gorro por lo regular, dice, oye, ¿qué crees que me enteré por las noticias de que hay gente de Morena corrupta? De algún otro modo, mediáticamente eso va, creo, con el tiempo impactando. Digo, aunque Monreal sea prácticamente un cero a la izquierda, pero el hecho de que sea líder de los diputados, de la mayoría de los diputados en Morena, y que haya sido líder del Senado en Morena, pues yo creo que para la Vox Populi no está del todo bien, ¿no? ¿Hasta qué punto crees que el expresidente López Obrador, ya hemos coincidido los dos en que el presidente no se ha alejado, pero hasta qué punto el presidente o el expresidente va a meter mano en este conflicto o dejaría que Claudia Sheinbaum lo resuelva? Esa es como una de las preguntas, una de las dudas que te quiero poner sobre la mesa. Yo creo que de inicio, creo que Andrés Manuel va a seguir metido en Morena, en el gobierno de algún otro modo, pero de inicio creo que le dejaría la estafeta a Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? Porque es el principio. Todavía no se ve como que algo realmente fuerte, ahorita es una denuncia, habría que ver cómo va avanzando, dice Adán Augusto que va a meter una denuncia, vamos a ver si lo hace y cómo va avanzando. Entonces creo que de entrada, creo que sería incluso sano que Claudia Sheinbaum, la presidenta, ella metiera mano para que también se vea su liderazgo, ¿no? O sea, de algún modo tiene que irlo demostrando también con el paso del tiempo, ¿no? Son las pruebas que le tienen que poner como presidente, como líder, digamos, moral ahorita de Morena. Entonces yo creo que de entrada Andrés Manuel la dejaré un poquito, pero si esto va avanzando, no lo dudo que se meta porque está en juego la presidencia en el 2030, ¿no? Entre comillas, pero no creo que esté en riesgo todavía, pero de algún modo se merma el movimiento, ¿no? Te lo digo porque, bueno, justamente cuando, digamos, en la tarde aquella de la semana pasada en la que Adán Augusto sube a tribuna y revela este tema de los contratos y dice que los va a cancelar, al poquito tiempo Monreal sube un video donde se deslinda, pero además da a conocer una especie de desplegado comunicado donde supuestamente todos los diputados lo firman apoyándolo. Pero al poquito tiempo después, o sea, en la noche, esto fue corriendo como pólvora a lo largo de la tarde a la noche. En la noche varios de esos diputados dijeron, Monreal se pasó de listo porque no nos consultó y nosotros no estamos apoyando ese desplegado. Es una especie ya de rebelión interna, ya lo quieren tumbar, ahora ya están hablando hasta de que tumbarlo. no es la primera vez. Por eso yo digo, hasta qué punto López Obrador pudiese mover las aguas por debajo para que sus diputados afines, que seguramente tienen muchos, le empiecen a mover el tapete o tenderle la camita a Monreal. Monreal te salvó en el Senado, ¿te acuerdas del sexenio pasado? Inclusive el presidente lo congeló durante varios años. ¿Quién sabe qué hizo Monreal para que López Obrador ya ni le hablara? Hasta el final se reconciliaron, pero Monreal ya estaba congelado y lo querían tumbar del Senado. Exacto. Ahora, ¿cómo ves? ¿Crees que lo quieran tumbar o lo puedan tumbar de la Cámara de Diputados? Digo, sin lugar a dudas, al final en Morena, aunque no hay estatutariamente corrientes, como se llamaba corrientes en el PRD, por ejemplo, pues sí hay facciones, sí hay grupos, y obviamente está el grupo de Andrés Manuel, que es muy fiel a Andrés Manuel López Obrador. Y muy fuerte, ¿no? Y muy fuerte, que creo que es el grupo mayoritario, pero obviamente tiene un grupo Marcelo Ebrard, y tiene otro grupito, a lo mejor 2, 3 personas Monreal, no sé cuántas tenga, y tiene otro grupito Claudia Sheinbaum. Entonces no hay corrientes, pero sí hay facciones. Sin lugar a dudas se le puede mover las aguas a Ricardo Monreal. En su momento se buscó quitarlo de la Cámara de Senadores como líder, no se logró, se negoció, etcétera, nada más lo castigaron, ya no le invitaban tamalitos de chipilín en Palacio Nacional, pero de algún otro modo a Monreal se le congeló. Y además, fíjate que hasta se me hace un poquito extraño o darle demasiada importancia, nada más porque es Monreal líder de los diputados. Pero Monreal quedó en último lugar en la famosa encuesta, ¿no? O sea, creo que de las corcholatas, creo que ni siquiera se debería de hablar de Monreal, pero como desafortunadamente o afortunadamente, no lo sé, para él es el líder de los diputados de la mayoría de Morena, de los diputados, entonces pues se le da una cierta importancia obviamente, pero políticamente, ¿quién es Monreal? Bueno, ya lo dijimos, es un cacique, o sea, es un cacique de la política en Morena. La verdad es que, viéndolo fríamente, el señor ha vivido de la política durante mucho tiempo. Tú ya le dijiste, su hermano actualmente es gobernador. Ellos han venido en Zacatecas, la familia Monreal, tanto a nivel ejecutivo como legislativo, casi nada más se pasan la estafeta. Sí. En la Ciudad de México no se diga, en Cuauhtémoc qué ha pasado, qué está pasando, no se quiso meter a su hija y hasta amagó con renunciar a Morena también. Exacto. Estuvo casi disputando la jefatura de gobierno, ahorita es el líder de los diputados. O sea, Monreal es un cacique, pero además es muy hábil, es hasta ladino, yo podría decirlo de esa manera, ¿no, Israel? O sea, es un cuadro que posiblemente no sea popular,
pero que sí tiene un peso político específico y por eso lo tienen ahí, ¿no? El tema es de que estás de acuerdo que Morena, a diferencia del PAN, del PRI, de la oposición, en Morena las candidaturas se basan en las encuestas. Ese es su método de elección de candidatos, las encuestas. Y Monreal no tiene popularidad en las encuestas, por eso quedó en último lugar en esta encuesta presidencial. Entonces, pues posiblemente sea un activo político en los grupos políticos de Morena, por la cierta influencia que obviamente tiene Monreal, pero en la popularidad, en cuestión del pueblo, de elección, etcétera, pues es prácticamente un cero a la izquierda. El mismo Noroña, lo rebasó, creo que el mismo Velasco del Partido Verde, o sea, todo el mundo rebasó a Monreal, ¿no? Sí, aquí lo curioso, Israel, y es algo que todavía no se termina de descifrar, es ¿qué pasó para que Adán Augusto ventilara esto públicamente? Porque además a eso lo aprovechó a la perfección el PAN sobre todo, para decir, ya ves, Morena son corruptos, y, o sea, ya están aprovechando, digamos, el momento para colgarse del tema, ¿no? Es que no tiene de otra la oposición. Empezando por Lili Telles, cuando soltó su bomba ahí justamente en la tribuna del Senado, pues acusando a Adán de que dónde estaba el dinero. Pero ya también resultó de que hay 1,000 millones de pesos ahí en una bolsa que supuestamente dejó Monreal en el Senado, y bueno, esto ya se volvió un galimatías, pero a lo que voy es, lo que llama la atención es cómo Adán Augusto sube a tribuna de hablar de este tema cuando lo pudo haber hecho en corto con el propio Monreal, y al día siguiente, 2 días de que se apruebe el presupuesto, Claudia Sheinbaum lo aplaude y dice, todo estuvo muy bien. O sea, realmente el presupuesto para la presidenta estuvo bien, o sea, es decir, Monreal quedó bien con la presidenta, pero quedó mal con Adán Augusto. ¿Qué está pasando ahí? Por eso digo, tú sabes que Adán Augusto es cuadro del presidente López Obrador. ¿Qué está pasando, Israel? Realmente Adán Augusto López es hoy lo que es y tiene esta posición política gracias al presidente. O sea, él era gobernador de Tabasco, realmente lo conocía, nada más lo conocía el Círculo Rojo, pero estás de acuerdo que a nivel nacional, ¿quién conocía a Adán Augusto? Era gobernador de Tabasco, o sea, no era un político mediáticamente fuerte, ¿no? Realmente quien lo impulsó, quien lo posicionó mediáticamente, pues fue el presidente al ser secretario de Gobernación. Entonces, yo no dudo ni tantito que obviamente el presidente mueva aguas, va a seguir moviendo aguas, digo, pues todo el poder que tiene el presidente no creo que lo suelte de un momento a otro, tiene que pasar años para que eso suceda, y sin lugar a dudas el presidente yo creo que incluso se puede tener cuentas pendientes con ciertos personajes, no lo dudo, ¿no? No sabemos si el presidente de algún modo tiene una cuenta pendiente con Monreal y le esté moviendo también las aguas, ¿no? Pues sí, porque básicamente lo que está diciendo Don Augusto con Monreal es, eres corrupto, tú hiciste contratos, hiciste negocios con el Senado, y si se te comprueban, pues tú eres el que queda mal. O sea, es que llama mucho la atención, Israel, cómo en este momento y por qué. Nadie se lo esperaba, Israel. Nadie. Todo estaba como miel sobre hojuelas entre Senado y Cámara de Diputados, cuando se estaban aprobando todas las reformas constitucionales del presidente y de la presidenta, ¿no? Y lo peor es que la oposición es tan gris que no tiene la capacidad de crear estos temas mediáticos, polémicos, políticos, porque es una oposición gris, lo tiene que crear el mismo Morena, integrantes de Morena, porque si no, de algún otro modo, no levantaría de algún modo los rivales políticos, ¿no? Así es, Israel. Bueno, pues qué tema, la verdad es que da para mucho, sobre todo para interpretar, para empezar a ver qué está pasando en Morena y por qué sucedió esto. Ya se están peleando por dinero, por qué están queriendo tumbar a Monreal, etcétera. Y pues, ¿qué te parece si dejamos para una próxima entrega, Israel? Pues hablar, ¿no? De esa designación de Donald Trump con su nuevo embajador, un ex CIA, nada más ni nada menos. Es un cuate que ha combatido a la droga, se ha dedicado a combatir la droga, y ese nuevo embajador de México en Estados Unidos, Israel. Es un mensaje, ¿no? Es un mensaje, pero además es también como decirle a la presidenta, pues ahí está, ¿no? Para que trabajemos ahora sí que luchemos juntos contra el narco en México. Pero recordemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues de algún otro modo quiere controlar a los agentes de la CIA, o sea, los quiere tener vigiladitos, y precisamente viene un embajador que fue de la CIA, ¿no? Exactamente, pues bueno, vamos a ver qué pasa, Israel. Ahorita, si te parece bien, pues lo dejamos aquí en el caso Monreal. Perfecto. En una de esas lo tumban entre semana, que ya lo dudo, ya son, como dijo la presidenta, hay que darnos abrazos y besos porque ya viene Navidad y Año Nuevo, y tener cabeza fría. Sí, no creo que lo tumben, yo creo que no va a pasar de una polémica mediática. Yo creo que son los famosos estires y aflojes, ¿no? De ciertos liderazgos, de ciertos cotos de poderes. Te voy a dar un llegue para que te calmes y yo te doy otro para que también sepas quién soy. Es como un tirito, ¿no? Así en sombra entre Adán Augusto y Monreal. Realmente no creo que pase a mayores, pero sí quiero advertir que así empiezan las divisiones en los grandes partidos. Y así empiezan las grandes derrotas también. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Cuídense mucho.